Bueno, pues continuando con este comentario al capítulo segundo de la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant, eh, comencemos directamente por una de las eh, situaciones y pruebas a las que se somete un rumbo de acción, la representación de un rumbo de acción, digámoslo así, al imperativo categórico. Todo esto tiene que ver con cómo se entiende el imperativo categórico como un principio supremo de la acción. Eh, Entonces voy a proceder a leer directamente. Lo que voy a hacer es concentrarme, ya lo dije, en el ejemplo de la falsa promesa, en la versión de la formulación canónica primero y después en la versión de la humanidad o de la no instrumentalización, como se llama la segunda fórmula. Después de eso hablaremos de dignidad, precio y el reino de los fines. Y bueno, después de eso no hablaremos mucho más porque ya será mucho material, pero sí recae en el concepto de autonomía, por supuesto, y digamos la perspectiva sintético a priori que representa el imperativo sobre la acción y que esto amerita entonces pasar de una metafísica de las costumbres a una crítica de la razón pura práctica, digámoslo así, en el sentido de que, bueno, se va a ocupar de eh, cómo es que son posibles ese tipo de proposiciones sintéticas a priori que son los imperativos categóricos o el imperativo categórico, ¿no? Eh, entonces leo directamente, es el ejemplo, hay que decirlo, de un deber hacia los demás, el ejemplo, digamos, de la veracidad o, dicho en negativo, el ejemplo de la fórmula o de la máxima de la falsa promesa. Entonces dice así, uno se ve apremiado por la indigencia a pedir dinero en préstamo. Esto es de la página 422-23 de la cuarto tomo de la edición de la Academia, la página 40 de la edición española de Aramayo. Entonces uno se ve apremiado por la indigencia a pedir dinero en préstamo. Bien sabe que no podrá pagar, pero también sabe que no se le prestará nada si no promete solemnemente devolverlo en un plazo determinado. Le dan ganas de hacer una promesa semejante, pero todavía tiene suficiente conciencia como para preguntarse, ¿no es ilícito y contrario al deber remediar así la indigencia? Suponiendo que con todo se decidiese a ello, la máxima de su acción sería del siguiente tenor. Cuando me crea sumido en un apuro económico, pediré dinero a crédito y prometeré devolverlo, aunque sepa que nunca sucederá tal cosa. Este principio del egoísmo o de la propia conveniencia quizá, quizá pueda conciliarse con mi bienestar futuro, ¿no? Continúa la reflexión de la gente que se plantea esa máxima. Solo que ahora la cuestión es esta. ¿Es esto justo? Transformo, por tanto, la pretensión del egoísmo en una ley universal y reformulo así la pregunta, ¿qué pasaría si mi máxima se convirtiera en una ley universal? Y la respuesta, al instante advierto que nunca podría valer como ley universal de la naturaleza, ni concordar consigo misma, sino que habría de contradecirse necesariamente. Pues la universalidad de una ley, según la cual quien crea estar en apuros pudiera prometer lo que se le ocurra con el designio de no cumplirlo, haría imposible la propia promesa y el fin que se pudiera tener con ella, dado que nadie creería lo que se le promete, sino que todo el mundo se reiría de tal declaración al entenderla como una fatua impostura. Entonces, fíjense lo que está pasando aquí. Eh, Hay un ejercicio de deliberación guiado por un principio y esto es una ilustración, la ilustración del modo categórico en el que, digamos, la razón demanda de la voluntad un cierto rumbo de acción.
Entonces, digamos que hay varias preguntas que se plantea la gente, ¿no? Se nos pide ponernos en una determinada situación práctica. Estamos en apuros económicos. Entonces nos preguntamos, esta capacidad de preguntarse, bueno, pues tiene que ver con, sí, con las demandas de la razón y con una capacidad, una cierta capacidad deliberativa, ¿no? Que podríamos asociar, por supuesto, con la voluntad, como la capacidad de representarse posibles rumbos de acción, pero también como capacidad de elegir y de ponderar las diferencias entre ellos, ¿no? Entonces esto es importante también, ¿no? No cualquiera estaría sujeto a este proceso, pero sí cualquier agente racional, lo suficientemente, vamos a ponerlo así, irracional, como para, de hecho, no hacer lo que la razón le demanda, ¿no? Y esto puede sonar un poco peculiar, pero creo que captura el pensamiento de Kant en este punto. Entonces, sí, richtig es la palabra. ¿Es esto justo? Richtig, ¿no? Es justo, pues, ¿no? Para utilizar esta traducción de Aramayo, que cuando me crean un apuro económico, entonces es justo pedir dinero prestado sabiendo que no se va a devolver el dinero. La promesa, el concepto de promesa, digamos que contiene la idea de una obligación de cumplir la promesa, ¿no? Entonces hay aquí una cierta obligación práctica. Notar que se trata de un ejemplo de deber hacia otros agentes o hacia otras personas. En ese sentido, un alio deber, y no es imperfecto, sino que es perfecto, ¿no? La pregunta, y esto se ilustra más o menos claro en la pregunta, ¿qué pasaría si mi máxima se convirtiera en una ley universal? No, esta es parte de la interrogación que se está haciendo la gente, que es sensible a las razones morales, digámoslo así, sensible no solamente a las razones, sino también a las razones morales, ¿no? Que es lo que representa el imperativo, desde luego, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si mi máxima se convirtiera en una ley universal? Si cualquier agente en mi situación, ¿no? eh, actuara, ¿no? Conforme a la máxima de la falsa promesa. Tomar, tomar en este caso, dinero prestado en falso. Falsa promesa. Entonces, bueno, quizás nos digan nuestros instintos o nuestras intuiciones morales para hablar así ciertas cosas. A lo mejor nos pueden decir que en ciertas culturas lo que es una promesa es una cosa y en otras culturas lo que es una promesa es otra, ¿no? Pero en definitiva, si este es el ejercicio deliberativo, algo como lo que está describiendo aquí Kant, hay una respuesta quizá sorprendente, quizá no, pero una respuesta contundente en el sentido negativo. No puedo, no me es lícito universalizar la máxima de la falsa promesa. ¿Por qué? ¿No? Esta es como que la pregunta interesante. Dice Kant, al instante advierto, ¿qué advierto? Nunca podría valer como ley universal, ¿no? Ni concordar consigo misma, sino que habría de contradecirse necesariamente. Aquí ya estamos en otro plano. Y lo que está diciendo Kant aquí es que alguien que pretenda convertir la máxima de la falsa promesa en un que es un principio subjetivo, en un principio objetivo, o digamos, ponerse en la situación práctica tal que ese principio pudiera valer para todos los agentes que están en esa misma condición, ¿no? Ahí en esa situación, bueno, el asunto es que la razón por la que no puede universalizar es que habría una contradicción necesaria. ¿Y cómo entender esta contradicción?
por lo pronto como una contradicción práctica. Así como se contradice quien quiere los fines pero no quiere los medios, así también se contradiría, ¿no?, de manera análoga, aunque no idéntica, de manera análoga se contradiría quien no solamente promete en falso, sino pretende acreditarse moralmente, ¿no?, que la máxima de su acción valiese para cualquier otro agente que está en esa misma situación. Ese tipo de contradicción práctica es el que habría. ¿Por qué razón? Sintéticamente, porque si ese fuera el caso, desaparecería la institución de la promesa. Desaparecería la promesa como práctica social de prestarse confianza, no solo dinero, ¿no?, sino está basado en la confianza y está basado, digamos, en la confianza mutua, no solamente unilateral. Entonces, si nosotros unilateralmente rompemos esa confianza, pues sí, va a haber quizá repercusiones, quizá no, eso depende de las circunstancias, ¿no? Digamos, incentivos negativos o algo así, pero en definitiva no vamos a poder acreditar esa acción como una acción moral, ¿no? Entonces la razón es que, repito, tratando de completar esta explicación, no es una razón material, no es porque, digamos, va a parecer que, bueno, la reputación o quizás el estatus social, si se llegara a descubrir la falsa promesa, disminuiría y entonces esto es un incentivo como material para no hacer eso, no los riesgos, ¿no?, los riesgos morales, digámoslo así, que podría tener, los riesgos prácticos que podría tener la falsa promesa, sino que tiene que ver con lo que es la promesa misma, por decirlo así, con el concepto práctico de lo que es una promesa. Y la razón por la que es una contradicción, dice Kant, es que haría imposible la falsa promesa misma, ¿no? Dice, de no cumplirlo, ¿no? Si todo el mundo incumple las promesas, entonces ya no hay promesas que incumplir para, digamos, salirse con la suya, ¿no? Por eso, digamos, grosso modo, es que en esta formulación de la ley universal, en la formulación canónica, digamos que la máxima de la falsa promesa no pasa la prueba del imperativo categórico. Entonces, bueno, habría varias reflexiones, quizás varios comentarios que hacer sobre esta formulación, pero voy a pasar rápidamente al mismo caso, pero en la formulación de la humanidad o de la no instrumentalización, y voy a recordar la fórmula. El imperativo práctico será, por tanto, obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Bien, aquí la noción, digamos, de usar a la humanidad en la persona, ¿no? Eso quizá requiere comentario, no nos podemos detener ahora aquí, pero entiéndase la humanidad, digamos, en el sentido práctico, como la capacidad de actuar según razones, digámoslo así, ¿no?, de tener la voluntad, la capacidad de representarse rumbos de acción, sensible, ¿no?, a ser demandada por la razón, por las razones para actuar, ¿no? Entonces la humanidad digamos, incluye a todos los seres que son sensibles a las razones prácticas. Entonces, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otra, ¿no? Esto quiere decir que también nos podemos autoinstrumentalizar. Probablemente muchas veces lo hacemos, la mayoría del tiempo lo hacemos, en la persona de cualquier otro, ¿no? Ahora lo que dice es, siempre al mismo tiempo como fin, usar la humanidad en la persona, ¿no? Siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio, ¿no? Entonces, no es que no se pueda, digamos, usar
y tratar a las personas como medio. Esto es quizá inevitable. Sino, lo que no se puede, según esta formulación del imperativo, es tratar única o simplemente como medio, ¿no? Por eso dice, al mismo tiempo como fin. Entonces, ¿qué querrá decir esto? Bueno, la humanidad, entonces, según lo que dijimos hace un ratito, pues incluye, ¿no?, una naturaleza racional, una capacidad de, por ejemplo, no solamente procesar información, sino como dijimos hace un momento, al actuar, ¿no?, ser sensible a las razones, desde las razones que tienen que ver con la prudencia y la habilidad, como veíamos los imperativos hipotéticos, como las razones propiamente morales. Entonces, en este contexto de esta formulación de la no instrumentalización, viene este es el mismo ejemplo que acabamos de considerar, el de la falsa promesa. Dice, por lo que atañe al deber necesario u obligatorio para los demás, quien se propone hacer ante otros una promesa mendaz, comprenderá enseguida que quiere servirse de alguna otra persona simplemente como medio, sino que dicho hombre o dicha persona implica al mismo tiempo un fin en sí. Entonces dice lo que importa, bueno, importa todo, pero dice a continuación, pues es del todo imposible que aquel a quien quiero utilizar para mis propósitos mediante una promesa en falso, pueda estar de acuerdo con mi modo de proceder hacia él o ella. Y por lo tanto, resulta imposible que pueda albergar el fin de esta acción. Y continúa. Esta contradicción ante el principio de otros hombres salta a la vista más claramente cuando se traen a colación ejemplos de agresiones a la libertad y propiedad ajenas. Pues es muy evidente que quien conculca los derechos de los hombres está decidido a servirse de la persona de otros simplemente como medio, sin tomar en consideración que, en cuanto a seres racionales, deben ser apreciados siempre al mismo tiempo como fines, o sea, como seres que también habrían de poder albergar en sí el fin de esa misma acción. Habría que quedarse mucho tiempo en este asunto y en cuestiones de traducción, pero digamos, solo indico el pasaje. Esto es, por supuesto, 4.29, ¿no? Y entonces importa esto, ¿no? Aquel a quien quiero utilizar, ¿no? Ahora, en esta nueva formulación, la falsa promesa se convierte claramente en una máxima manipulatoria o manipulativa, como quieran decirlo, ¿no? La máxima de un agente manipulador, ¿no? De un sujeto que se propone manipular. Y entonces la pregunta ya no es si la máxima se puede universalizar, sino si con esta máxima estoy usando a la persona a la que le pido prestado, a la que le doy la falsa promesa, si no la estoy utilizando meramente como un medio. Y si estoy haciendo a un lado, digámoslo así, su naturaleza racional, ¿no?, su capacidad para recibir, para elegir, y su capacidad para representarse rumbos de acción. Y fíjense ustedes, lo que es muy importante aquí es que en esta formulación de la no instrumentalización, que es también, a veces también se llama del fin en sí mismo, de la humanidad como fin en sí mismo, lo que tenemos es la noción de asentimiento, o también podríamos traducirla como consentimiento. Entonces, ¿qué es consentir, no? El término alemán es einstimmen, ¿no? Ser de una misma decisión, digámoslo así, ¿no? Einstimmen. ¿Cuáles son las condiciones de asentimiento? Dice, es del todo imposible
que aquel a quien quiero utilizar para mis propósitos mediante una promesa semejante pueda estar de acuerdo, einstimmen, pueda asentir o pueda consentir con mi modo de proceder. Y por tanto, de aquí se sigue la consecuencia de que resulta imposible que esa persona pueda albergar el fin de esta acción, es decir, hacer el fin de esa acción su fin. Entonces, aquí lo que está, digamos, caracterizando es el asentimiento, en particular el asentimiento moral, ¿no? Si yo no puedo hacer del fin que tú te propones con la acción y para el cual, digamos, para la cual yo estaría colaborando, entonces, bueno, en realidad estoy siendo utilizado, la persona me está siendo utilizada para sus fines. No me está tratando como fin en sí mismo, en suma, no me estaría tratando como persona, sino como un agente, quizás, ¿no? En el mejor de los casos, como un agente que no es racional y que no es capaz de decidir si hace suyo o no un determinado fin de acción, por más que la propuesta de ese fin de acción no viniese de ese mismo agente. Entonces, como normalmente funciona la institución de la promesa, es que uno pide algo y, bueno, está contenido en el concepto de promesa, en la práctica misma de la promesa, la devolución de eso que se prometió, en este caso de un préstamo pecuniario o algo así. Incluso a veces hay contratos y documentos firmados. Pero lo que hacen estos contratos y documentos firmados es, digamos, darnos la seguridad de que la confianza no se va a romper. Pero en el fondo, lo que está en el concepto de promesa es, la práctica de la promesa es la confianza, ¿no? Entonces, digamos, pero no es la confianza ciega, es la confianza entre personas, digamos, razonables o racionales, ¿no? Podemos discutir las diferencias. Entonces, para que una persona asienta a un determinado rumbo de acción, ese rumbo de acción tiene que ser compartido. Y esto se puede utilizar en cualquier ámbito, ¿no? Digamos, hay una expresión ridícula en los códigos de conducta, al menos hace unos años, en los llamados colleges privados de Estados Unidos, ¿no? Por, digamos, la cantidad de violencia sexual y violaciones y eh, acciones violentas y prácticas violentas, pues se codificaba, por ejemplo, cuando salían al cine o salían a socializar las personas, especialmente los chicos con las chicas, bueno, pedir permiso para abrazar, para besar, así, permiso explícito. Entonces, bueno, la opinión que nos merezca este tipo de reglas, nos la podemos ahorrar, ¿no? Podría tener ventajas, ¿no? Pero digamos que lo que hace es, digamos, manifestar de manera explícita lo que es el asentimiento. Si yo no puedo compartir el fin, entonces, entonces estoy siendo utilizado o utilizada. Y no, digamos que no estoy siendo tratado como fin en sí mismo, y digamos eso quiere decir que estoy siendo, digamos, meramente instrumentalizado, ¿no? Instrumentalizada como persona, como agente, digamos, racional. Entonces, en ese caso, bueno, no, aquí tenemos la prueba, ¿no? Si es el caso, entonces, digamos, la falsa promesa no es un rumbo de acción que pueda, digamos, pasar el rasero del imperativo categórico tampoco en su fórmula de la humanidad. Entonces, dice, resulta imposible que pueda albergar el fin de esa acción, que la gente pueda hacer suyo el fin. ¿Por qué? Porque sería absurdo que se hiciera, incluso, ¿no? Se pueden hacer los cálculos mentales, ¿no? Incluso en el caso de que una persona supiese que que no le va a ser devuelto el préstamo y aún así accede a hacer el préstamo, ¿no? Y esto quizás por aquello de los códigos culturales, ¿no?
Incluso en ese caso, la persona está siendo manipulada. Porque el fin ha sido ocultado, ¿no? A pesar de que la persona puede conocer el fin, ¿no? Por ejemplo, puede seguir esto ser compatible con la máxima de enriquecerse por cualquier medio, sea lícito o sea ilícito. En fin, ¿no? Entonces, muy importante esta formulación de la no instrumentalización, ser usado o usada simplemente como medio. Tiene que ver con posibilidad de asentir o no a un rumbo de acción. No es ni siquiera que no se asiente de hecho o no se comparta de hecho un rumbo de acción, sino algo más radical, incluso la posibilidad misma de poder, de asentir, ¿no? Está vedada en este caso. Y esto quiere decir, pues la persona está siendo tratada como un mero medio. Y entonces, digamos que al menos no se podría, el agente no podría de ninguna manera reclamar para sí algún tipo de crédito moral, ¿no? Entonces, esto es, ¿no?, aparte de los clásicos de este pasaje, y no podemos abandonarlo sin hablar del concepto de dignidad, que es un concepto muy importante, y del concepto asociado de autonomía, ¿no? Pero antes la fórmula del reino de los fines. No puedo detener demasiado para no llevar demasiado tiempo, pero en el reino de los fines, digamos, lo que también es relevante es que se trata de una acción en un contexto social, en un contexto donde hay otros agentes que persiguen fines, y esos fines a veces son coincidentes o a veces en competencia con los fines de otros agentes, y donde, digamos, los fines de otros agentes pueden ser medios para los fines a su vez de otros agentes, y así. Entonces digamos, el reino de los fines es aquel territorio práctico que constituye la sociabilidad, digámoslo así, el carácter social, la propiedad de ser social de la acción, que, digamos, el agente no actúa en soledad, ¿no?, sino, como digo, a veces en coordinación, a veces en competencia con otros fines. Y es en este contexto en donde Kant introduce la distinción entre dignidad y precio. Y esta es la idea, digamos, que se desprende también de la fórmula de la humanidad y de la noción de fin en sí mismo, ¿no?, y que, digamos, tiene su traducción en el concepto de dignidad y en la distinción entre dignidad y precio, ¿no? Esto es entonces 434. En el reino de los fines, dice Kant, todo tiene o bien un precio o bien una dignidad. En el lugar de lo que tiene un precio nunca puede ser colocado algo equivalente. Perdón, en el lugar de lo que tiene un precio puede ser colocado algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y no se presta equivalencia alguna, eso posee una dignidad. Este tema también ya lo habíamos anticipado de la otra vez. Entonces, precio y dignidad, ¿no? Cuando hay posibilidad de intercambiar, ¿no?, una cosa por otra, entonces ahí lo que existe es la propiedad del precio. Entonces, tener precio es por definición, o digamos por naturaleza, poder ser intercambiado por otro ítem, ¿no?, otro artículo, otra cosa de precio equivalente. Entonces hay distinciones, hay un precio mercantil, dice Kant, también hay un precio afectivo, ¿no?, lo que nos cuesta o no separarnos de ciertos objetos, digámoslo así, incluso de ciertas personas, ¿no? Pero otra cosa, dice, muy distinta de esto, que hay también en el reino de los fines, es la dignidad. Y esto es la frase famosa, está por encima de todo precio.
¿Qué diablos quieres decir que la dignidad está por encima de todo precio? Bueno, pues hay diferentes versiones de esto, pero digámoslo así, lo primero es que dignidad quiere decir que no se puede intercambiar. Entonces hay toda una raigambre, se tocan temas que se han tocado mucho en la tradición occidental. Kant está en esta tradición que ya habíamos hablado del autogobierno, de la moral del autogobierno. Eh, y bueno, el término dignidad tiene varias connotaciones y ha tenido varias connotaciones que no siempre, digamos, son compatibles o no siempre se sobrelapan. Aquí digamos que la dignidad va a ser una propiedad de aquellos agentes que son fines en sí mismos. Y que como son seres fines en sí mismos, esos agentes son acreedores de un cierto trato, de un cierto tratamiento social, digámoslo así, ¿no? Y entonces, para ese tipo de seres, para ese tipo de agentes, ¿no? Como parte de su propiedad, ¿no? Es verdad que no pueden ser intercambiados por otros agentes. Entonces, un fin en sí mismo no se puede intercambiar por otro fin en sí mismo. Un ser digno que tiene la propiedad de la dignidad no se puede intercambiar por otro ser que tiene la propiedad de la dignidad. Todo esto, digamos, que involucra también muchos análisis finos, tanto sistemáticos como históricos. Un famoso artículo que podemos hacer disponible, más o menos reciente, el autor Oliver Sensen, el concepto de dignidad, The Concept of Dignity, publicado en la Kantian Review, en la revista kantiana publicada en lengua inglesa. Yo por mi parte he publicado un artículo que tiene que ver, que toca estos temas, yo también se los puedo hacer llegar. Entonces podríamos asociar la dignidad con valor intrínseco y el precio con valor meramente extrínseco, ¿no? Para utilizar esta distinción que también ya de alguna manera mencionamos en el curso. Ahora, la dignidad y el concepto de fin de sí mismo están íntimamente conectados con la autonomía. Y es así que dice Kant: la autonomía es el fundamento de la dignidad, de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional. Entonces, digamos, es una cierta manera de darse, hay una cierta manera de plantearse fines por parte de los agentes humanos, ¿no? Una cierta manera de plantearse fines, y esa cierta manera es de manera autolegislativa, de manera que el agente se impone a sí mismo o se impone a su propia voluntad, ¿no? Las razones para actuar. Entonces se da a sí mismo, ¿no? El agente su propia ley, que es lo que rescata, ¿no?, etimológicamente el término autonomía. Entonces aquí está como al estar sometidos los agentes racionales humanos a la ley, en esa medida somos autónomos. Y la autonomía, digamos, podemos decirlo, la cristalización de la voluntad, de la libertad práctica, que no es solamente la libertad para elegir, no está mucho más allá de la libertad para elegir, sino más bien la libertad para, digamos, descubrir y o construir su propia ley, ¿no? Entonces, en el sentido más técnico de lo que es una ley práctica que veíamos también al principio del video pasado, ¿no? No me puedo detener demasiado más, pero quisiera simplemente leer de A440, ¿no? El 4440, algo sobre el concepto de autonomía, la autonomía de la voluntad como principio supremo de la moralidad,
La autonomía de la voluntad es aquella modalidad de la voluntad por la cual ella es en sí misma, ella es una ley para sí misma. El principio de autonomía es por tanto no elegir sino de tal modo que las máximas de su elección estén simultáneamente comprendidas en el mismo querer como ley universal. Que esta regla práctica es un imperativo, es decir, que la voluntad de todo ser racional esté vinculada necesariamente a ella como condición, no puede ser probado por el mero análisis de los conceptos de que consta al tratarse de una proposición sintética. Se tendría que superar el conocimiento de los objetos y pasar a una crítica del sujeto, es decir, de la razón práctica pura. Pues esa proposición sintética que manda apodícticamente ha de ser reconocida plenamente a priori. Por eso es parte de la metafísica de las costumbres, la metafísica ocupándose con los conocimientos a priori. Esa proposición sintética que manda políticamente ha de ser reconocida plenamente a priori por este asunto, pero este asunto no es materia propia del presente capítulo. Entonces, ¿no? Esto será tratado, la sinteticidad del principio supremo de la autonomía, esto también ya lo habíamos tocado, corresponde a una crítica a la razón práctica. Eh, eh, y más aún de una razón pura práctica, para ser más precisos, ¿no? Entonces se aprecia aquí como dice que la autonomía es una propiedad en principio de la voluntad, ¿no? ¿No? El asiento primordial o el asiento central primero de la autonomía es la voluntad de los agentes. Entonces la autonomía entendida como una manera de elegir rumbos de acción y por tanto fines, pero una manera que curiosamente no supone que la voluntad esté sometida a un principio objetivo, a una ley. Así, por ejemplo, un poco antes, en 4.432, dice, no se trata tan solo de que la voluntad quede sometida a la ley, sino que se somete a ella como autolegisladora. Y justamente por ello ha de comenzar a considerársela sometida a la ley, de la cual ella misma puede considerarse como autora. Entonces la autonomía de la voluntad tiene que ver con autolegislación y con la autoría de la ley, ¿no? Entonces aquí está, me parece, es importante la formulación de cómo entender la autonomía, ¿no? La voluntad es autora de una ley, ¿no? De un principio práctico que no solo vale para el agente mismo, pero que lo obliga a actuar de una determinada manera. Entonces, aquí está este concepto importante de autonomía, lo vamos a dejar ahí y recordar que lo que sigue es una crítica de la razón pura práctica que se ocupa de responder a la pregunta de cómo son posibles los imperativos o el imperativo hipotético, en tanto que proposición sintética a priori y no meramente analítica. Bueno, vamos a dejarlo ahí y nos veremos el lunes con lo que sigue y sus preguntas.